tal? ¿Cómo estás? Yo soy la doctora Clotilde Ingrid Tadeo Castillo, docente de la materia de Economía Marítima. Bien, vamos a continuar. Uno de los puntos o de los temas muy preocupantes, muy interesantes, que no es más que en la determinación de los precios de estos, de la carga, de la mercancía, ¿sí? Pues bueno, es importante platicar acerca de lo que son los Incoterms, ¿sí? ¿Qué significan los Incoterms? No es más que son los términos internacionales de comercio. Términos internacionales de comercio. Y vemos que, pues bueno, son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936. Y pues bueno, ¿qué pasa? A partir de los 80s se empiezan las revisiones cada 10 años. Periódicamente se llevan a cabo revisiones y se llevan a cabo modificaciones en función de las necesidades y de las problemáticas que se presenten. Y pues bueno, ahora bien, estos Incoterms, ¿sí?, no son más que los derechos y las obligaciones tanto del exportador como del importador. Ok, ¿cómo determinar los precios de la mercancía internacionalmente? Pues se deben de llevar a cabo una cotización. Y pues bueno, en esa cotización tenemos que definir, imagínense, si hablamos de diferentes idiomas entre los países, si somos de diferentes culturas, de diferentes tipos de negociación, entonces, ¿qué problema sería si no homologamos los términos de comercio, de compra-venta entre, pues sí, entre los países, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué pasa? Tenemos que en la primera revisión o en la revisión de los Incoterms del año 2000, ¿sí?, que como comenté anteriormente, se llevan a cabo revisiones cada 10 años, entonces se tienen los Incoterms 2000, los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020, ¿sí? Pero pues bueno, para entender esto, los Incoterms 2000, tenemos que ¿qué es lo que te refleja? ¿Qué es lo que presenta? Como ya comenté, pues no es más que los derechos y las obligaciones tanto del exportador como del importador, es decir, el exportador va a decir hasta dónde es mi responsabilidad y el importador puede señalar qué es lo que voy a pagar, hasta qué momento, ¿sí? Y pues bueno, déjenme comentarles que en la revisión de los Incoterms 2000, ¿sí?, se presentan en 4 grupos, en el grupo de las E, en el grupo de las F, en el grupo de las C y en el grupo de las D. Son 13 términos de comercio internacional, ¿sí?, que lo van a ver en su material y pues es importante que se lea y que se analice. Y pues bueno, cuando nosotros platicamos de la cotización de la mercancía en E, en el grupo de las E, únicamente tenemos uno, que es export. ¿Qué significa export? Que se va a entregar la mercancía en la empresa, en el local, en la industria del exportador. ¿A quién? Al representante o al importador. Y entonces, ¿qué pasa? Se entrega la mercancía empaquetada, embalada, con los documentos que se requieran para que el importador pueda mover la mercancía legalmente hasta el mercado meta. Y pues bueno, ese es el primero, el export, ¿sí? En donde reiteramos, el exportador está obligado a pagar, a entregar la mercancía en su empresa, en su local, en su industria. ¿A quién? A la agente o al importador, ¿sí? Al agente representante del importador. A partir de ahí, todos los costos, riesgos, gastos de mover la mercancía hasta el mercado meta corre por cuenta del importador. Ese es el primer Incoterms. Posteriormente, comentamos que en el grupo de las F, ¿sí? En este grupo de las F hay varios Incoterms, pero ¿qué es lo que lo caracteriza? En el grupo de los F caracteriza que el exportador no va a pagar el transporte principal internacional de la mercancía, el transporte principal internacional. ¿Quién lo va a pagar? Pues el importador, ¿sí? Y pues aquí tenemos lo que es el FCA,
Free carrier. ¿Qué significa eso? Que el exportador va a entregar la mercancía al transportista que es designado por el importador. La va a entregar sana y salva, pues con todas las empaquetada, embalada, con los documentos que se requieren para poder sacar la mercancía legalmente al transporte designado por el importador. Entonces aquí vemos que se transfiere el riesgo de la mercancía en todos los Incoterms. En el momento en que se entrega la mercancía, en el momento en que lo designe el Incoterms, en ese momento se transfiere el riesgo de la mercancía. Y pues bueno, por otra parte tenemos otro Incoterms, que es uno de los más utilizados, que es el FOB, libre a bordo, free on board. ¿Qué significa eso? El exportador va a entregar la mercancía, o el vendedor, cruzando la barandilla del buque, sobre el buque del puerto de salida, del puerto origen. Ah, bien, ¿qué pasa? Pues bueno, su responsabilidad es entregar la mercancía sobre el buque del puerto de origen, porque también tenemos otro Incoterms, ¿sí? Que se entrega la mercancía sobre el buque, pero del puerto de destino. Y pues bueno, ese es FOB. De ahí tenemos otro que es FAST, Free Alongside Ship, ¿sí? Recapitulamos, vemos qué es lo que caracteriza los Incoterms F, ¿sí? Aquí el exportador no está obligado a pagar el transporte principal internacional, ¿sí? No está obligado. En el grupo de la C, sí. Cost, en el grupo de la C, si el exportador está obligado a pagar el transporte principal internacional. Pues bien, cuando nosotros platicamos acerca de FAST, que es el otro Incoterms, ¿qué significa? Free Alongside Ship, significa que el exportador entrega la mercancía a un costado del buque del puerto de salida o del puerto de origen, ¿sí? Ahora bien, todos los riesgos, los gastos que incurre mover la mercancía a un costado del buque corren por cuenta ¿de quién? Del exportador. Y a partir de ahí le transfiere el riesgo al importador o al comprador. Bien, entonces tenemos aquí que en la negociación para determinar el Incoterms. ¿Y por qué necesitamos el Incoterms? Pues para la cotización internacional, ¿sí? ¿Qué pasa? A mayores costos, riesgos, gastos, pues bueno, se les va a ir absorbiendo al precio. Entonces, por eso se tiene que señalar bajo qué Incoterms se va a determinar la cotización de la mercancía. Y pues bueno, continuamos. Cuando se habla de FAST, entonces, ¿qué pasa? La mercancía se entrega a un costado del buque del puerto de salida o el puerto de origen. ¿Por parte de quién? Del exportador. Y el exportador no está obligado a pagar el transporte principal. Que el importador diga, bueno, yo quiero que me la pongas, me coloques la mercancía sobre el buque. Entonces ya cambia el Incoterms. Entonces es de FAST a FOB, ¿sí? Free on board, libre, ¿sí? Y a bordo, es decir, que la mercancía se entrega sobre el buque ya del puerto de salida o del puerto de origen, ¿sí? Y pues bueno, cuando se habla entonces, comentamos en el grupo de las F, el exportador no está obligado a pagar el transporte principal internacional, ¿sí? Espero que sea de tu agrado y nos mantenemos a sus órdenes.